vamos a empezar por los polígonos y ver los elementos que tiene los polígonos. Lo primero, todos sabéis que un polígono es una figura plana, es decir, en 2 dimensiones, que está limitada por una línea poligonal cerrada. Es decir, por un polígono cerrado. Eso quiere decir que tiene líneas rectas unidas por vértices, que ahora veremos lo que es todo eso. Vamos a ver un ejemplo de un polígono. Pues aquí tenemos un ejemplo de un polígono, en este caso un 2, 3, 4, 5 lados, con lo cual es un pentágono, ¿verdad? Irregular. Y tiene distintos elementos, los cuales conviene saber sobre todo porque vamos a estar hablando continuamente de ellos y conviene dominar el vocabulario. Lo primero, todos los segmentos por los que está formado esa línea poligonal, cada uno de ellos se llama lados. Esto es un lado. Yo creo que eso sabemos todos. Cada uno de los lados se une por lo que se llama un vértice, que puede ser, por ejemplo, este. Esos son vértices, que son pues uniones entre lados. En cada uno de los vértices, según la abertura de los segmentos que confluyen en ese vértice, existe un ángulo. Ese ángulo, pues es lo que tenemos aquí. Y ángulos vamos a tener dos tipos. Vamos a tener ángulo interior, que son los que están, digamos, mirando hacia dentro del polígono, o un ángulo exterior. El ángulo exterior es el que está formado, digamos, por la prolongación de uno de los lados hacia el exterior y el siguiente lado a continuación, ¿vale? Si os dais cuenta en el dibujo que tenemos, si hubiéramos prolongado este lado, el ángulo que nos queda aquí es exactamente igual que el que está marcado en la figura. Son ángulos exactamente iguales. Ángulo exterior, ángulo interior. Y por último, vamos a ver que cuando unimos dos vértices que no son consecutivos, pues da lugar a una diagonal. Es otro segmento que une dos vértices no consecutivos. Y esto es un poco el conjunto de elementos que hay en un polígono. Hay otros elementos, pero para aquellos casos en los que el polígono sea regular, es decir, que tenga todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Vamos a ver algún caso. Bien, aquí tenemos un polígono regular, en este caso un pentágono con 5 lados y 5 ángulos, donde podemos distinguir distintos elementos. Lo primero, lógicamente todos los lados, todos los ángulos son iguales y podemos establecerlo primero cuando unimos con el punto central dos vértices consecutivos, nos aparece lo que llamamos un ángulo central. Creo que está claro un poco. ¿Cuántos ángulos centrales hay? Pues en este caso 5, los 5 iguales. Bien, más elementos. Si vemos, unimos el punto central con uno de los vértices, eso forma lo que se llama el radio, que corresponde al radio de la circunferencia circunscrita. Si vemos el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de los lados, eso es lo que se llama la apotema. ¿De acuerdo? Y cuidado, no confundir el radio con la apotema, porque miden siempre algo distinto. Siempre, la apotema siempre es un poquito más corta que el radio. Cuanto mayor sea el número de lados, más se parecerá la apotema al radio, pero nunca llegará a ser exactamente igual. Y por último, aunque lo hemos definido un poco ya, el punto central es el que está a todas las distancias, a la misma distancia de todos los vértices. Es el punto central. Lo hemos utilizado para definir antes los otros elementos, pero bueno, yo creo que es bastante claro. Pues ahora vamos a ver una serie de relaciones que se establecen en los polígonos y que son curiosas o interesantes. La primera de estas relaciones es en cuanto a las diagonales. Bien, pues resulta que en cualquier polígono el número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 partido por 2. Repito que D es el número de diagonales y N el número de lados. Ejemplo, un pentágono como el que tenemos dibujado, n igual a 5, por lo tanto d es igual a 5 por 5 menos 3 partido por 2. Y esto es igual a 5. Si lo comprobamos, vemos que efectivamente hay 5 diagonales distintas. Y así con todos los demás polígonos, lógicamente. Vemos otra propiedad.
En el caso de los ángulos, curiosamente, en cualquier polígono, sea regular o irregular, la suma de todos los ángulos interiores mide n-2, siendo n el número de lados, por 180 grados. Y esto viene porque si yo hago triángulos aplicando diagonales, como es este caso, veo que me quedan ¿cuántos triángulos? 3 triángulos y sé que la suma de cada triángulo tiene que ser 180 grados. 180 grados aquí, 180 grados tiene que ser la suma de estos ángulos y 180 grados la suma de estos ángulos, con lo cual tengo 3 triángulos, si sumo todos sus ángulos me da 180 más 180 más 180, es decir, 180 por 3, que coincide con n-2, con 5 menos 2. Así que, por ejemplo, en este caso del pentágono, la suma de todos los ángulos será 5 menos 2 por 180 grados, es decir, 3 por 180, que son 540 grados. Lo podríamos hacer al revés. Si me dicen un determinado polígono, su suma, vamos a poner otro color, perdonar, la suma mide, yo qué sé, 1080 grados. ¿Cuántos lados tiene? Bueno, pues tiene que cumplir que n menos 2 por 180 es igual a 1080, con lo cual, si despejamos de ahí, pues vemos que tiene que, bueno, si pasamos 180 dividiendo, me quedará 1080 partido por 180 y por lo tanto n me queda igual a 8. Lo podéis comprobar si queréis, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho un poquito rápido. Y por último vamos a ver la suma de los ángulos exteriores. Aquí lo tenemos. Bueno, pues esto es más sencillo todavía porque la suma de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono, sea regular o irregular, es directamente 360. Con lo cual no hay mucho más que decir. La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 en todos los casos.